En el programa anterior contemplamos el amor de Jesús, que bajó a los infiernos a salvar a sus amigos, entre otras cosas como ejemplo para que nosotros también socorramos a las almas del purgatorio, para manifestar también su poder sobre el infierno y el empeño que debemos poner nosotros en evitar incluso el purgatorio. Y ahora vamos a tratar sobre la segunda parte del artículo 5 del credo. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Explica Santo Tomás que ya ha habido otras resurrecciones, y va a poner el ejemplo del hijo de la viuda de Naín, de Lázaro, el hermano de Marta y María, pero la resurrección de Cristo es diferente y va a darnos cuáles son esas diferencias. Uno es en cuanto a la causa de la resurrección, porque Cristo resucitó por su propia virtud, no porque alguien lo resucitó. En efecto, como la divinidad nunca se separó del cuerpo ni se separó del alma, por su propio poder divino, Él recuperó el cuerpo, y además Él mismo ya lo había dicho antes, porque en San Juan, capítulo 10, versículo 18, dice: tengo poder para dar mi vida y poder para recobrarla de nuevo. Y cuando en los Hechos de los Apóstoles dice, en el capítulo 2, versículo 32, a este Jesús lo resucitó Dios, en efecto lo resucitó Dios, porque Él era Dios, era el Hijo de Dios, y donde actúa en la resurrección, evidentemente, actuó el Padre, actuó el Hijo y actuó el Espíritu Santo. Se resucitó a sí mismo porque era Dios, pero también lo resucitó el Padre, y Él no era el Padre, porque cuando la divinidad actúa, excepto en la encarnación, en el resto de las cosas, cuando la divinidad actúa, actúan los tres, siempre juntos. Otra diferencia es que Cristo resucitó a la vida eterna, mientras que los otros resucitaron a una vida mortal. El hijo de la viuda de Naín murió más tarde, y Lázaro también. Las reliquias de Lázaro se encuentran en una diócesis de Francia que se llama Autun, en francés, Autun se escribe, y estaban en una urna que yo tuve la gracia de poder venerar una vez, y después lamentablemente la retiraron porque hubo un intento de robo, y ya la siguiente vez que estuve allí no se podían venerar, pero estaban allí. El tercer motivo es que difiere en cuanto al fruto y en cuanto a la eficacia. Eso se refiere a que nosotros también vamos a resucitar un día a la vida eterna, pero unos para la felicidad y otros para el sufrimiento. Y la resurrección de Cristo en la que podemos nosotros participar es justamente esa resurrección a la gloria, resurrección a la felicidad. Pero para llegar a ello tenemos que pasar por el mismo camino que pasó Él, que es la cruz, que es el dolor. Va a decirnos San Lucas en el capítulo 24, versículo 26, no era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria. Y en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 21, nos dice: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y eso nos debe animar, porque si vamos a pasar tribulaciones es porque Dios nos quiere hacer participar de la misma resurrección de Cristo. ¿Y por qué Dios lo hace así? ¿Por qué Dios no hace las cosas más fáciles? Pues es fácil manifestar el amor cuando las cosas son agradables, pero donde realmente se ve cuando alguien ama es en los momentos difíciles. El propio hijo pródigo tuvo muchos amigos mientras era rico. Cuando se quedó pobre, perdió todos sus amigos. ¿Por qué? Porque era gente que no lo amaba de verdad,
estaban interesados por sus riquezas. Y en la dificultad nosotros manifestamos verdaderamente nuestro amor. También difiere en cuanto al tiempo, porque la resurrección de Cristo se dio en el momento, y en la del común de los hombres, quitando excepciones rarísimas como por ejemplo la Santísima Virgen, algunos piensan que San José, eso de la Iglesia no se ha pronunciado al respecto todavía, pero el resto de los seres mortales recuperaremos el cuerpo solamente después del juicio final. O sea, perdón, después del fin del mundo, antes del juicio final. ¿Y por qué Cristo resucitó al tercer día y no inmediatamente? Pues si Él hubiera resucitado inmediatamente, algunos podrían haber dicho que en realidad no había muerto. Pero tampoco quiso que pasara mucho tiempo para que los apóstoles no perdieran completamente la esperanza y se dispersaran. Y siempre siguiendo el esquema de Santo Tomás, él va a darnos 4 consecuencias, 4 lecciones que podemos sacar de esto para nuestro provecho espiritual. La primera es que tenemos que aplicarnos a recuperar la vida del alma, en el sentido de la vida de la gracia que se pierde con el pecado mortal. Y es muy importante porque sin ella no podremos participar de la resurrección de Cristo. Y por eso va a decir el apóstol en Efesios 5:14, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Y esta es la primera resurrección. De forma que cuando una persona que está en pecado mortal por la confesión recupera la vida de la gracia, se da una verdadera resurrección. Y por eso es que nadie se puede arrepentir por sí mismo, porque un muerto no puede hacer nada para recuperar la vida. Y quien ha perdido la vida de Dios, la vida divina, que es la gracia, ya no puede hacer nada para recuperarlo, porque como ser humano nuestras acciones no llegan a lo que tendría que ser una acción divina. Tiene que tomar Dios la iniciativa. La segunda consecuencia es que no solamente que tenemos que trabajar para recuperar la gracia, sino que tenemos que hacerlo cuanto antes. A ejemplo de Cristo, que no dejó pasar mucho tiempo para la resurrección, sino que resucitó al tercer día. O sea que tenemos que tomar las medidas de hacerlo cuanto antes. Si alguien dirá, bueno, está bien, pero puede haber circunstancias, como estamos pasando actualmente con esta pandemia, por la que es muy difícil confesarse, o no se encuentra la confesión, o es muy difícil. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, si no es en función de la confesión, el perdón no existe, pero el alma puede hacer un acto de contrición perfecta, o sea, pedirle perdón a Dios en su corazón, no porque me siento mal, no porque tengo miedo del infierno, no porque me va a dar vergüenza de confesarme después, sino porque he ofendido a Dios, a quien yo quiero, a quien yo amo y a quien yo querría no haber ofendido. Y yo le tengo que pedir perdón a Dios, y como la tendencia nuestra es a poner primero esas otras cosas, pues decirle a Dios que quiero que sea por amor a Él y no porque yo me sienta mal, porque yo tengo miedo o vergüenza, no, que sea por amor a Él. Y que además hago el propósito de luchar para no hacerlo más y que me voy a confesar en cuanto me sea posible. O sea, si yo hago esos propósitos y le pido perdón a Dios de esa forma, aunque debería confesarme antes de recibir la comunión, sin embargo, ya he recuperado la gracia de Dios. Ya tengo de nuevo la vida de Dios en mi alma. El eclesiástico nos va a decir, en el capítulo 5, versículo 8, no tardes en convertirte al Señor y no lo difieras de un día para otro. Ese acto de contrición, lo ideal es hacerlo inmediatamente después del pecado. Así que
nos hemos dado cuenta de que no debíamos de haber pecado y que nos arrepentimos, por lo tanto, de ello, en ese momento ya hacerle ese pedido de perdón a Dios. Y eso por varios motivos. Uno es que muchas veces el agobio de sentir y de saber que no estamos en la gracia de Dios nos va a dificultar pensar en el bien que podemos hacer. Y eso es algo que nos va, por tanto, a perjudicar incluso en el bien. Otra es porque perdemos los bienes que hay en la Iglesia, porque no recibimos el flujo de vida, de gracia que hay en la Iglesia. Porque la gracia de Dios no nos viene directamente a nosotros, sino que nos viene como la sangre del cuerpo pasa por todas las células, llega a todas las células. De la misma forma, la gracia de Dios que da el Espíritu Santo llega a todas las células de la Iglesia que son sus miembros. Y quien está en pecado mortal es como una célula muerta que no recibe esa gracia, esa vida, esa sangre. Y después porque el demonio posee, de alguna forma, tiene un cierto poder sobre la persona que está en pecado mortal. Y a más tiempo pasa, más difícil se hace la conversión. Al respecto de la confesión, una cosa que es importante considerar para efectos de la recuperación de la gracia es que si nosotros callamos por vergüenza un pecado mortal, no solamente ese pecado no es perdonado, sino que la confesión, todos los pecados que se hayan dicho en la confesión no han sido perdonados. Y la propia confesión ha sido nula y ha sido pecado, un pecado de sacrilegio. De forma que hay que volverla a repetir otra vez. Si, por ejemplo, alguien, no sé, una vez cometió un pecado cuando tenía 12 años y le dio vergüenza confesarlo, llega a los 30 y ha cometido otros pecados, se ha confesado de los otros, pero el primero no lo llegó a decir nunca. Bueno, pues tiene que volver a confesarse. La última confesión que hizo fue anterior a ese pecado de cuando tenía, por ejemplo, esos 12 años. Digo 12 años por decir un valor, pero puede ser otra edad. Es solo para decir que habría que repetir la confesión de todos los pecados mortales para que la confesión fuese válida. Ahora, ¿qué va a pasar si yo, por ejemplo, me olvido de decir algo en la confesión? Puede ocurrir. Me olvido de decir algo. Bueno, ¿tengo que repetir la confesión? No. Pecado olvidado, pecado perdonado. Puedo incluso recibir la comunión porque salí de la confesión y me he dado cuenta de que no dije un pecado mortal porque me olvidé. O porque dije a lo mejor que habían sido 3 veces y fueron 4 y ¡ay, no, eran 4 y no eran 3! Bueno, entonces ¿ahora qué? Pues ya no voy a volver a hacer otra vez la fila de la confesión, no necesito interrumpir al que ya entró para confesarme, ¿no? Llevo mi vida normal, puedo recibir la comunión, ya estoy perdonado. La próxima vez que me confiese, diré, mire padre, yo la última vez me confesé de que había hecho esto 3 veces, pero en realidad fueron 4 y fue por olvido, y listo, ya está, se acabó y no hay más problemas. Y el tercer motivo que da, la tercera enseñanza que nos sugiere Santo Tomás es que así como la resurrección de Cristo fue para la vida eterna, que nosotros cuando resucitemos del pecado no volvamos a caer más. O sea, que luchemos seriamente para no caer más. Eso no quiere decir que debamos desesperarnos si tenemos dificultades para vencer algún pecado en concreto. Hay personas que pueden tener problema con un pecado en concreto y parece que no consiguen levantarse. Bueno, lo que no pueden hacer nunca es perder la esperanza. Intentar superar ese pecado, intentar no hacerlo más, luchar para no volver a morir a la vida de la gracia, pero sin perder nunca la esperanza, porque peor que el pecado es perder la esperanza. De todas formas, la consideración de cuán importante es no volver a perder la gracia puede ayudarnos a evitar el pecado en algunas circunstancias. Por eso,
nos va a decir San Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 9, Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte no tiene ya señorío sobre él. Y un poquito más abajo va a decir, así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Las concupiscencias son las pasiones desordenadas. Ni ofrezcáis vuestros miembros como armas de iniquidad al pecado. ¿Por qué como armas? Porque es una verdadera lucha entre el bien y el mal en nuestra alma. Y cuando nosotros pecamos y usamos nuestro cuerpo para pecar, estamos permitiendo que ese cuerpo sirva de arma al mal. Sino más bien, ofreceos a Dios como quienes muertos han vuelto a la vida. Y yo sé que es un verdadero martirio, pero es que la santidad es un verdadero martirio. Por eso Cristo nos va a decir que quien no niegue renuncie a su vida no es digno de él. Renunciar a su vida podrá ser como los mártires, que mueren efectivamente, la vida humana, o mucho más terrible aún es quien renuncia a su vida sin morir, de forma que acepta el sufrimiento físico y moral que no puede evitar, y Dios se lo ha mandado, porque Dios lo ha permitido para su bien, y él no lo puede evitar. Si lo puede evitar, lo debe evitar. Por ejemplo, si yo me pongo enfermo, iré al médico. Pero lo que yo sufra hasta que me cure o porque no me pueda curar, Dios lo permite para mi bien, y si yo lo acepto, es un verdadero martirio. Y también que una vez que debemos resucitar a una vida nueva y a la gloria y a la felicidad, que en esta vida renunciemos a todo aquello que no nos lleva a esa felicidad. Nos va a decir San Pablo en la carta también a los Romanos, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva, porque es verdaderamente una vida nueva, la vida de la gracia, que no es la vida del pecado. Es un hombre nuevo. ¿Por qué es un hombre nuevo? Porque es un hombre divinizado. En la carta a los Filipenses también va a decir que Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso. Y el cuerpo glorioso es algo impresionante, porque vamos a verlo de aquí a poquito, pero también nos va a decir en la primera carta a los Corintios, lo mismo es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita incorruptible, o sea, no se puede corromper. Se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso. Se siembra un cuerpo débil, resucita lleno de fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita espiritual. Y explica Santo Tomás que son 4 los dotes del cuerpo glorioso: impasibilidad, agilidad, sutileza y claridad. En pocas palabras, ¿qué es cada una? Impasibilidad, o sea, no sufre. El cuerpo glorioso no sufre dolor, no tiene sufrimiento moral, no es pasible, no padece. Agilidad, se puede mover a la velocidad del pensamiento. O sea, yo quiero estar ahora por ejemplo, me gustaría estar ahora mismo en Jerusalén venerando el sepulcro de Cristo, pues así que lo pensé, si yo con un acto de mi voluntad, en la velocidad del pensamiento estoy allá. Después, la sutileza. No está limitado por los obstáculos, como el cuerpo de Cristo que atravesaba las paredes o las puertas cerradas. No hay obstáculos para el cuerpo glorioso.
De forma que eso va a permitir que podamos, si Dios, la misericordia de Dios hasta allí nos lleva, a que así sea, muchos podremos estar juntos, cerquita del cuerpo de Cristo, físico, sin estorbarnos unos a los otros. Y después la claridad, o sea, tendrá un brillo de gloria, pero que además puede asumir la apariencia que quiera, como Cristo, que muchas veces no fue reconocido por María, no fue reconocido por los discípulos de Emaús, porque puede tomar la apariencia que quiere. Incluso en la ropa, no necesita ropa, porque la ropa es la apariencia que mi voluntad quiere. Con esto hemos contemplado la resurrección de Cristo, a la que estamos llamados a participar, incluido en su cuerpo glorioso, la importancia de evitar la muerte del pecado y de recuperar la vida de la gracia por la confesión y por la contrición perfecta. En el siguiente programa vamos a tratar sobre la ascensión de Cristo a los cielos. Podemos pensar que este artículo del credo no tiene tanta importancia, no nos afecta tanto. No es así. Y si quieren saber por qué, les invito a que lo asistan. Ahora no se olviden de colocar su like, de suscribirse si no lo han hecho. Pueden también hacer clic en el botoncito en la campanita para recibir notificaciones cuando salga un programa nuevo. Y ahora, pidiéndole a la Virgen que les acompañe siempre, vamos a dar la bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan muy buen día.